Bueno, cuando inicia un nuevo gobierno que tomará posición, por supuesto, el 1 de junio, lo primero que se hace es revisar las prioridades, ¿no? Prioridades en lo social, en lo político, en lo económico. Y es lo que estamos hablando esta mañana con el asesor económico del presidente electo Mauricio Funes. Las prioridades para el primer año de gobierno, o sea, ¿cuáles son los retos principales? ¿Qué es lo que van a enfrentar ustedes, Alexander? Creo que es importante. Por eso te preguntaba, ¿cómo ves el primer año de gobierno del FMLN? Bueno, yo veo que el primer año de gobierno es un primer año complicado y sería que hubiera sido complicado para cualquier gobierno. Yo creo que las prioridades están bastante claras, me parece. Primero, hay que hacer una estrategia, primero para enfrentar la crisis internacional, ¿no? Enfrentar la crisis internacional y evitar de que esa crisis se expanda y afecte a la mayoría de la población, sobre todo a la población más pobre y más vulnerable. Ese es un desafío inmediato que hay que enfrentarlo. Segundo, creo yo que otro desafío es cómo hacer para que en el marco de la crisis internacional se puedan comenzar a hacer políticas públicas que comiencen a mejorar la vida de la gente. Y en ese sentido, el manejo de los recursos públicos, el cambio en las prioridades es fundamental. Hay que recordar que el gobierno de Mauricio Funes, el 1 de junio, cuando asuma, el presupuesto del 2009 ya fue aprobado por la Asamblea. Ya se va a encontrar con un presupuesto, Claro. que está a mitad de camino. Eso digamos. es una ventaja importantísima. Bueno, es una ventaja y es una desventaja, ¿no? ¿Por qué es desventaja? Primero porque los presupuestos públicos en El Salvador, como el resto de Centroamérica, son muy inflexibles. Entonces, fuera una ventaja si uno dijera, ok, ya hay un presupuesto y uno puede cambiar el destino de los recursos. Claro. Desgraciadamente muchos recursos están amarrados. Pero es una ventaja en términos de que no vas al entrampamiento posiblemente en la discusión en la Asamblea Legislativa. Sí, visto por ese lado, si ya hay. Sí. Nosotros en todo caso se ha comenzado a hacer un análisis del presupuesto. Hay un equipo de técnicos que conocen muy bien el tema y están diciendo, bueno, ¿qué es lo que se puede, desde este presupuesto que ya está aprobado, qué es lo que se puede modificar, recortar, redireccionar? Y lo que se va a hacer es cambiar las prioridades. Sí. Todos los recursos que sean innecesarios, ¿no? Como los gastos en propaganda, por ejemplo, gastos en viajes al exterior, esos recursos hay que dirigirlos hacia prioridades, hacia temas que Mauricio ha puesto como prioridades. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de programas sociales en las zonas urbanas y rurales. Es decir, ahí vamos a ver un primer cambio que creo que va a ser importante. Entonces, yo insisto, el primer año, un año complicado, porque hay que manejar la crisis internacional, enfrentar la crisis, pero a la vez comenzar a hacer políticas concretas que beneficien a la gente, porque eso es lo que le va a dar legitimidad y va a sentar la posibilidad de ir construyendo hacia adelante el soporte político-social y los cambios que se necesitan a mediano plazo. Yo creo que eso se puede hacer, pero por eso hay un prerequisito y es fundamental, ¿no? Que lo que decíamos, el tema de la unidad nacional. Es decir, si los sectores participan, si cada quien está dispuesto a participar en este esfuerzo a construir políticas de Estado, yo creo que el país puede ser de los países que estén mejor preparados para enfrentar la crisis en Centroamérica, porque con todo, como se ha dicho, hay posibilidad de obtener más recursos, ¿no? Creo que ahora hay una estabilidad política que va a ser importante, fundamental para el futuro, y en ese sentido, yo insisto en esto, Romeo, anoche se dio un paso que quizás los que estamos viviéndolo en este momento no le alcanzamos a dar la dimensión que tiene. Se está sentando la posibilidad de comenzar a tener hacia adelante un proceso de estabilidad que este país nunca ha tenido, estabilidad política. O sea, de ahí en adelante ya no va a existir el temor de que el gobierno de izquierda que venga nos va a cambiar las reglas del juego, y en ese sentido va a haber, si se hacen bien las cosas, va a haber un periodo donde los inversionistas podrán decir, bueno, hoy sí, El Salvador es un país confiable, podemos invertir, porque ya no hay peligros de que se cambie el regla del juego, ya hay un gobierno de izquierda que en realidad no está haciendo locuras, va a hacer las cosas bien, y por lo tanto uno puede comenzar a invertir. Esa es la apuesta. En ese sentido, El Salvador, el primer año, lo que hay que hacer es enfrentar la crisis, a comenzar a hacer medidas que beneficien a la gente y generar condiciones de estabilidad para impulsar a esta sociedad y esta economía hacia adelante. ¿Será un año de sacrificio el primer año de gobierno? De hecho, ya este país ya está... Digo que la gente lo entienda así también, ¿no? Que la gente entienda que hay que saber que estamos enfrentando una crisis que por lo tanto no se puede esperar de alguna manera, digamos,
cambios como muy sustanciales, creo yo. Sí, no, Hay que comenzar a trabajar en esa línea, pero no necesariamente tienen que esperarse cambios sustanciales, sobre todo porque hay crisis. Yo creo que la gente, yo creo que hay una sobreestimación de lo que la gente piensa. De hecho, en la campaña y cuando yo acompañaba a Mauricio o iba yo a dar charlas a departamentos, etcétera, la gente entiende bien, la gente sabe de que un gobierno de Mauricio no va a cambiar todo de la noche a la mañana y que no va... Mauricio no hace milagros, no se trata de hacer milagros, de lo que se trata es de hacer las cosas diferentes y de tomar en cuenta a la gente. Yo te pongo un ejemplo, a mí, y lo cuento y lo voy a contar seguro por muchos años, una señora en Quesaltepeque muy enferma, 70, 80 años, que me estaba diciendo, mire doctor, dígale a Mauricio que cuando quede por lo menos que la unidad de salud tenga medicinas porque yo tengo una enfermedad grave y me estoy muriendo porque no tengo. Yo eso es lo que quiero. Me decía, y decía una cosa, hacía una reflexión a esa señora que a mí me impactó, y decía, nosotros no queremos que se nos resuelva todo, lo que queremos es que sean honestos con nosotros. Queremos que se nos diga la verdad, que ya no nos sigan mintiendo, que nos tomen en cuenta. En ese sentido, no es cierto que la gente esté esperando que Mauricio resuelva todos los problemas. Lo que sí espera, porque es una de las cualidades de Mauricio que salieron en todas las encuestas, y por eso creo yo que ha sido elegido presidente, esperan que sea transparente, honesto, que diga la verdad, que defienda los intereses de la gente más pobre. Eso sí es una garantía de que se va a hacer, y por lo tanto creo que hay un espacio. En la Universidad de Londres, cuando estaba sacando el doctorado, un profesor nos decía, burlándose de los economistas, ¿no? O sea, cuando ustedes los economistas crean que ya no hay nada que hacer, cuando hay una crisis tan grande, dice, la solución no está en la economía, está en la política. Es decir, a veces las soluciones no se encuentran, no es un problema de recursos, es un problema de gestión política, de tomar en cuenta a la gente, de tomar en cuenta los intereses de la gente, de hablar con la gente. Y en ese sentido, el gobierno de Mauricio sí va a hacer una gran diferencia. Y en ese sentido, creo yo que estamos mejor preparados para enfrentar la crisis, lo que viene, que es duro, es difícil, si recurrimos al tema de la unidad nacional, si hay un diálogo permanente con todos los sectores, si se le cuenta, si no se le esconden las cosas a la gente, y es importante, se reparten los costos de la crisis de manera proporcional. Yo lo he dicho y Mauricio lo ha dicho, no se va a seguir con el expediente de que todas las crisis las pagan siempre los mismos. Eso no se puede hacer. La gente ya suficiente ha sufrido, la gente pobre, pero alguien la tiene que pagar esta crisis. Por eso está... ¿Quién la va a pagar entonces si no van a ser los mismos? No, que lo paguen de manera proporcional. Ya. Los que tienen recursos, los que pueden aportar. Hay que cargar todos con la crisis, porque estamos en el mismo país. Lo que no se vale y no se puede hacer, y Mauricio no está dispuesto a hacerlo, es que los que la paguen sean siempre las clases medias y los pobres. Es decir, así no se puede. Ahí hay un cambio, pero yo creo que se puede, y por eso es el concepto de unidad nacional. Yo quiero insistir en esto, ¿por qué? Porque mucha gente decía, es que están hablando de unidad nacional, pero como un tema de campaña. Mauricio siempre lo dijo. El tema de la unidad nacional no es un tema de campaña política. La unidad nacional es un requisito fundamental para enfrentar la crisis y para construir un nuevo país. Por lo tanto, hoy es el tiempo, y en estos días seguramente Mauricio anunciará medidas al respecto. Hay que tomar medidas para cómo se hacen mecanismos institucionales para comenzar a generar políticas de Estado. Entonces ahí se va a demostrar si lo que se dijo en la campaña se va a hacer en la realidad, y eso creo que va a mandar confianza para todos. Ok, subsidios. Lo mismo, esa es una de las cosas urgentes que hay que hacer. Los subsidios, algunos subsidios solo hay dinero para mantenerlos hasta el 1 de junio, hasta junio, ¿no? Y esta es una de las cosas que nosotros siempre dijimos que no se hicieron bien. Se mantuvieron de alguna manera irresponsablemente. Y se mantuvieron de alguna manera, claro, artificialmente, porque en ese sentido fue populista la medida, ¿no? En economía, una medida es populista cuando se implementa, pero esa medida no es viable fiscalmente ni institucionalmente. En ese sentido, hay un consenso, por suerte, desde FUSADE hasta el plan de gobierno de Arena, el plan de gobierno del FMLN, los equipos de los partidos tenían un consenso en ese sentido. Hay que revisar la política de subsidios, hay que hacer una política racional de subsidios, donde a través de un proceso gradual y consultando con la gente, al final que hay una política de subsidios que tenga consenso nacional, que se sepa quién paga esos recursos, para quién van,
y que vayan realmente a la gente que los necesita. El problema de los subsidios es que en este momento lo está recibiendo gente... O sea, no se que habla los de necesita. eliminar los subsidios, No, obviamente, sino de focalizar los subsidios. Exacto. ¿Que es un poco complicado hacerlo eso? Es complicado, pero se puede hacer. De hecho, FUSADES en su documento de estrategia propone medidas bien concretas de cómo se puede ir avanzando en esa línea.